Buen día, buenas tardes o buenas noches. Va a depender de cuándo vean el video. Bueno, ahora vamos a ver el tema lavado de manos. Soy el licenciado Carlos Miranda, como verán, y vamos a comenzar con el lavado de manos. Como ustedes ven, observan acá en la imagen, esto es un iceberg, un hielo flotante que lo que se visualiza es una parte mínima, la parte más importante se encuentra debajo del agua de este iceberg, de este hielo flotante. Entonces, pues digamos, podemos ver que el lavado de manos no es solo lo que se ve, sino lo más importante o lo más peligroso está en lo que no se ve. Por eso es muy importante y fundamental para la bioseguridad, para evitar la diseminación de microorganismos, el lavado de manos. El lavado de manos tiene como objetivos de contaminar las manos o prevenir la contaminación por esta, o sea, a través de la diseminación. Quitar el número máximo de microorganismos o microbios patógenos que existen en la piel. Recordemos que en la piel tenemos floras, dos tipos de floras, una flora residente y otra flora transitoria. La flora residente es la que convive con nosotros, que generalmente las personas tenemos casi los mismos microorganismos. Y la flora transitoria es la que se adhiere a la piel de nuestras manos cuando tocamos algo. Y muchas veces esa flora transitoria difiere de los microorganismos entre una persona y otra. Principalmente las personas que trabajan en un centro de salud, donde hay muchos microorganismos patógenos que se pueden adherir a la mano y engrosar esa flora transitoria. Entonces, recalco, es muy importante el lavado de manos. Entonces, sirve también para prevenir o reducir la incidencia de la infección cruzada. Como dijimos, nuestra mano puede ser un vehículo de transporte para contaminar objetos o pacientes. Entonces, enseñar al personal, a paciente y a familia la buena higiene de manos. Es importante que todos sepamos lavarnos las manos y con una técnica apropiada. Conservar la textura e integridad apropiada de la piel de las manos. Es importante conservar la salud de nuestras manos. Muchas veces con el lavado reiterado, con agua caliente o tibia, las manos a través de muchos lavados se van agrietando. Entonces eso no es bueno para la salud de nuestras manos. Las manos tienen que tener la piel sana. Por eso es importante usar un tipo de crema o cuando hacemos la desinfección con gel que tenga un buen emoliente. Entonces, el lavado de manos es la medida más económica, simple y eficaz para prevenir la transmisión de las infecciones hospitalarias, ya que necesitamos de un jabón y agua. Y después un elemento para secarnos, toallas, que se aconseja las toallas descartables. Bueno, ¿por qué tenemos que lavarnos las manos y para qué tenemos que lavarnos las manos? Simplemente para prevenir la transmisión de infecciones que están asociadas al cuidado de la salud. Muy importante cuidar la salud nuestra y de las demás personas.
Bueno, este es un gráfico de un estudio que ha hecho un médico allá por 1848 más o menos, un médico obstetra húngaro que estudió medicina en la Universidad de Viena, en Suiza, y lo que él descubrió fue digamos, la naturaleza de la infección de la fiebre puerperal. ¿Qué era la fiebre puerperal? Bueno, en Viena habían, como ustedes observan, dos clínicas o dos salas, la clínica 1 y la clínica 2. Él observaba que había una alta tasa de mortalidad eh, materna en mujeres que daban a luz, eh, se, se morían previo a la muerte, tenían mucha fiebre y como era después del parto, en la etapa del puerperio, se le denominó fiebre puerperal y morían, muchas mujeres morían en los hospitales, algunas morían porque tenían parto en la calle, otras morían porque tenían parto en la casa. Y él, durante su vivencia como estudiante, era muy observador. Entonces, lo primero que vio era que había dos clínicas, una, en la clínica 1, este, donde atendían los médicos a las parturientas que venían y colaboraban los estudiantes de medicina. Y en la clínica 2 era otra sala que ahí morían menos las mujeres. La tasa de mortalidad era más baja. Esa tasa de mortalidad llegaba, superaba el 10%, superaba el 15% en la clínica 1. Entonces él observó que por qué morían menos mujeres en la clínica 1 que en la clínica 2. Y entonces el primer descubrimiento era que en la clínica 1 estaba el médico que atendía, que era el profesor, y estaban los estudiantes. Y en la clínica 2 no habían estudiantes, únicamente los médicos y mujeres que colaboraban ahí, que brindaban cuidado, que se le denominaba matronas. Este húngaro vio, también observó que en la clínica 1, donde estaban los estudiantes, ellos estudiaban medicina y iban con su profesor a disecar cadáveres en la morgue para estudiar la anatomía de, de, del cadáver. Y a veces se presentaba algunas mujeres este, para un parto y el médico suspendía la clase y venía y lo atendía y colaboraban sus alumnos. Entonces, por supuesto que la clínica 1 tenía un mal prestigio, nadie se quería internar ahí porque era muy famoso el hecho de que morían muchas mujeres. Y él observó era que inmediatamente, o sea, estando en la morgue, disecando cadáveres con su profesor, venían y colaboraban en el parto. Entonces, él pensó que había algo en, en las manos de estos estudiantes y del propio profesor que producían esa fiebre que después llevaría a la muerte. Entonces él se lo denominó materia cadavérica. Entonces sugirió que se lavara la mano con una solución
este, clorada, una solución con cal también, y de esa manera podían disminuir la tasa de mortalidad. Por supuesto que no tuvo aceptación en un primer momento porque los médicos decían, ¿cómo este húngaro nos va a venir a enseñar a nosotros? Nosotros que somos médicos, estudiamos medicina para salvar vidas, no para matar. Eran un poco arrogantes los médicos. Entonces, hasta que, por supuesto, él se recibió, empezó a trabajar de médico, y el profesor, que era su profesor, seguía ejerciendo como profesor, y tuvo un accidente en la morgue con un cadáver, se cortó un dedo. Entonces, por supuesto, le curaron ahí, pero no surtió efecto. Esa infección fue avanzando y tuvo los mismos signos y síntomas que las mujeres que morían. O sea, tuvo fiebre y murió ese señor. Entonces, ¿cómo podía haber muerto si esa persona, ese profesor, no estaba embarazada? Porque era propio de las mujeres embarazadas, de las parturientas. Entonces ahí se implementó el lavado de manos. Él ya tenía un cargo importante en ese hospital. Y como ustedes van a observar en este gráfico, la línea roja que comienza en 1941, que pertenecía a la Clínica 1, era tan alta la tasa de mortalidad que superaba el 16%. Entonces, cuando se empezó a implementar el lavado de manos en 1942, esa tasa de mortalidad fue descendiendo. Si bien hizo un pico en 1946 por por un poco de abandono, después fue decreciendo hasta llegar por debajo, digamos, de la tasa de mortalidad de la Clínica 2, una tasa que era inferior al 5%. Era la tasa más baja de la mortalidad materna, comparado con lo de la Clínica 2, también con las muertes que se producían en la calle o con parto en la calle, y con muertes que se producían en las casas, porque había mujeres que querían tener su bebé en sus casas, entonces eran asistidas por estas matronas. Entonces de ahí la importancia del lavado de manos. En 1946 a 1948 fue el auge del lavado de manos. Digamos que este húngaro, Ignaz Semmelweis, era como el antecesor de lo que después descubriría Pasteur y Lister, que hablaba sobre la antisepsia. Lister, un cirujano. Bueno, esto es un poco de la historia del lavado de manos. Después, por supuesto, tuvo inconveniente, ese profesor lo echaron de ahí, y cómo fue a su, digamos, a su patria, a su nación, a Hungría. También creó un hospital, escribió varios libros. Bueno, eso más o menos es la historia de cómo comienza el lavado de manos. Estos son los elementos que se utilizaban en ese entonces, los utensilios del hospital de Viena, un fuentoncito con una jarrita, y acá tenía el elemento con el que se lavaban la mano, que era una cal, como la cal que usan los albañiles, que eran la cal. Ahora no se observa más, pero eran esa cal ya muerta, digamos. Antes se hacían
una fosa, un pozo donde se ponían la cal viva y le echaban agua y bueno, con esa cal se apagaba. Bueno, hoy ya vienen las cal ya en bolsa, pero se empezó a usar ese tipo de cal para el lavado de manos. Por supuesto, en el lavado de manos lo más importante era la fricción y el arrastre que eliminaba la suciedad de las manos y con ellos los microorganismos. Entonces, ¿qué es el lavado de manos? ¿Cómo podemos definir el lavado de manos? Podemos decir que es la eliminación de los microorganismos patógenos y macropatógenos, o sea, los microorganismos grandes, de la piel por medios mecánicos, ¿sí? Medio mecánico. Los elementos, el medio mecánico, mejor dicho, que se utiliza son dos, la fricción y el arrastre. La fricción es cuando nos friccionamos las manos y el arrastre cuando nos enjuagamos, que el agua escurre toda la suciedad de nuestras manos. Podemos decir pues que existen tres tipos de floras. La flora bacteriana normal, que el conteo total de bacterias en las manos del personal de salud se encuentra entre 3.9 y 4 de las unidades formadoras de colonias por centímetros cuadrados. Entonces la flora transitoria y la flora residente, es la que vive con nosotros. Bueno, como vemos las floras, tenemos la flora transitoria y la residente. La flora transitoria, hay microorganismos como Escherichia coli, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus aureus, Enterococcus. Esto está en toda la piel o en toda la superficie de nuestra piel, la piel de nuestras manos. Hay microorganismos como Escherichia coli que tiene su hábitat natural, que es el intestino del hombre, y que puede, si no nos lavamos las manos, podemos transmitir a las comidas o inclusive a los pacientes. Por eso es muy importante el lavado de manos antes de comer de los pacientes. Tenemos la flora residente, también se denomina habitual o normal, que tenemos a veces estafilococo coagulasa negativo, difteroides, estos están en las capas dérmicas un poco más profundas, suelen estar en las glándulas sudoríparas, bajo las uñas también, por eso es importante cortarse las uñas. Esta flora, la residente, no se elimina porque muchas veces sirve como defensa de nuestro organismo, ¿sí? Cuando hay una lesión, una herida en la piel, estos microorganismos pueden ingresar a nuestro interior, al torrente sanguíneo, y nos pueden contaminar si es que nosotros tenemos las condiciones propicias, tenemos las defensas bajas. Acá tenemos el lavado de manos social, que también se le llama el lavado común o de rutina, que se utiliza agua y jabón, que es el que hacemos en nuestra casa. Acá se denomina lavado social. Ya vamos a ver los tipos de lavado de manos. Tenemos también el lavado de manos antiséptico, que es la misma técnica que el social, nada más que además del agua hay una solución antiséptica, un jabón antiséptico, ¿sí? Después el lavado de mano en seco o el gel alcohólico con emolientes que usamos nosotros, que es el alcohol en gel, que se le denomina, que hoy en día hay menos alcohol en gel, se usa el alcohol reducido, pero es buen antiséptico, pero tiene la desventaja que el alcohol, si no contiene emolientes, puede resecar la piel de nuestras manos y producir
grietas donde se van a alojar microorganismos. Por eso es importante tener una crema para mantener la salud de nuestras manos. Bueno, como vemos, las grietas, las lesiones, los cortes en la piel irritada, puede esconder microorganismos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso el lavado de manos es importante, pero también es muy importante la salud de la piel de nuestras manos. Una muestra de algunos tipos de microorganismos que podemos tener en nuestras manos: el estreptococo, que es muy habitué en nuestra garganta; el estafilococo, que puede causar infecciones graves; tenemos la Klebsiella, que también puede producir infecciones; el Bacillus; tenemos la influenza, que son virus, que nos va a producir resfríos, neumonías también, neumonías virales; tenemos la Shigella y así, el Clostridium; tenemos bacteroides, Proteus; tenemos Escherichia coli, que ya hemos hablado anteriormente, que produce, cuando nos enfermamos, produce diarrea; tenemos el enterococo. Por eso es muy importante el lavado de manos. Muchas veces no se ven la suciedad de nuestras manos. No podemos andar con una lupa mirando las manos. Por eso es importante, cuando sentimos una sensación de suciedad, por más que no veamos la suciedad, tenemos que lavarnos las manos. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Por momentos sí, pero no podemos ponernos alcohol 3 veces, digamos, entre paciente y paciente. Podemos usar hasta 2 o 3 veces, pero después tenemos que lavarnos las manos. El hecho de usar guantes tampoco no impide el lavado de manos. Nosotros, al quitarnos los guantes, tenemos que lavarnos las manos. El lavado de manos es muy importante. Este es un estudio que se hizo. Como ustedes pueden observar, las zonas rojas son unas zonas que se olvidan a veces de lavarse las manos cuando nos lavamos en nuestra casa. Las zonas azules son las que siempre se lavan las manos. Como vemos, zonas que más se olvidan son las zonas celestes, que siempre se olvidan de lavarse las manos, porque la técnica que se utiliza en la casa no es lo mismo la técnica que usamos nosotros acá en los centros de salud. Por eso es muy importante aprender la técnica y respetar la técnica del lavado de manos. También al lavado de manos se le conoce como antisepsia de manos. Esto se puede hacer con agentes antisépticos y agua, o bien frotando con agentes antisépticos diseñados para ser usados sin agua, como el alcohol en gel. Higiene de manos. Un término general, se aplica tanto al lavado de manos común o de rutina y al lavado de manos antiséptico. También se utiliza el lavado de manos quirúrgico o el frotado de manos antiséptico. O sea, tenemos el lavado de manos social, el lavado de manos antiséptico, el lavado de manos quirúrgico y el lavado de manos en seco o de contaminación de las manos. En cuanto a la decontaminación de las manos, se produce una reducción del conteo de las colonias de microorganismos que se encuentran en nuestras manos.
Esto es producto del lavado de manos antiséptico o frotado con las manos con un antiséptico. Entonces, los lavados de manos, tenemos el lavado de manos antiséptico, el lavado de manos social, el lavado de manos en seco, que es con el alcohol en gel, y el lavado de manos quirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos? Remover y destruir la flora transitoria de la piel de nuestras manos. Ese es el objetivo del lavado de manos. Entonces removemos la flora transitoria y la suciedad de nuestra piel. Con la suciedad de nuestra piel se elimina la flora transitoria. La flora transitoria se elimina con el lavado de mano social. La flora residente no se elimina, pero sí se puede disminuir a través del lavado de mano antiséptico y el lavado de mano quirúrgico. El lavado de mano quirúrgico, el objetivo es remover y destruir la flora transitoria y reducir la flora residente, como dije, ¿sí? Bueno, esta figura no es la adecuada porque tiene que tener mangas cortas. El lavado de mano quirúrgico se lava hasta antes del codo. Después del lavado de manos se coloca el camisolín que es de mangas largas, ¿sí? O sea, no se guíen por esta figura. Acá tenemos el primer paso es eliminar los elementos que tenemos en nuestras manos. Anillos, relojes, pulsera, que muchas veces se olvidan el personal de salud de sacarse antes del lavado de manos. Tener el antebrazo desnudo para el lavado de manos. También hay estudios que se han hecho que las enfermeras que usaban anillos eran cercanos al 23%, casi 24%. Las que se retiraban los anillos eran cercanos al 22%. Y las que no usan anillo, que es la mayoría, cercano al 54%. O sea, lo ideal es no usar anillos, porque es un elemento que puede esconder microorganismos. Entonces, la contaminación de la mano muchas veces se asocia a la presencia de anillos, pero con las características, va a depender la característica de los anillos. Nosotros generalmente dejamos el anillo de compromiso, de casamiento. Otros anillos, pulseras, no, tiene que tener el antebrazo desnudo. En cuanto a la técnica del lavado de manos, lo primero que hay que hacer es retirar todos los elementos de la mano y de los dedos, ¿sí? Buscar que haya todos los elementos necesarios, o sea, agua, una canilla con agua, agua segura, el jabón y las toallitas para secarnos y un recipiente para eliminar las toallas. Entonces lo primero que se hace es, se abre la canilla a un chorro medio, se humedece las manos. Después de humedecido las manos se colocan el jabón. Entonces el primer paso, humedecemos las manos, nos quitamos todas las alhajas, anillos, abrimos la canilla a chorro medio y no humedecemos las manos. Después de humedecido las manos, nos ponemos el jabón. Esto es muy importante. En la figura anterior mostraba que se mojaban las dos manos, y sí, se mojan las dos manos, pero si el dispenser de jabón está alejado de la pileta, si nosotros tenemos mojado estas manos, va a gotear
agua, a veces en la mesada o por algún otro elemento. Hay veces que no encontramos la comodidad que necesitamos, una mesada grande, digamos una bacha grande, una pileta para lavarnos las manos. Entonces a veces hay que humedecerse una sola mano y con la mano seca, en la mano seca colocarse el jabón, después ya distribuir el jabón por toda la superficie de las manos. Entonces, en segundo lugar, nos colocamos el jabón. En tercer lugar, distribuimos toda la superficie de las manos, que el jabón llegue hasta, si es lavado de mano social, hasta la muñeca. Una vez que como es, distribuimos, comienza con la fricción. La fricción es palma con palma. Enjabonamos después interdigitales, la fricción, incluyendo la muñeca. Entonces, palma con palma, palma con palma interdigitales, palma con dorso y también interdigitales, que acá no está la figura, el pulgar, la muñeca, la punta de los dedos y después sí enjuagamos. Enjuagamos de tal manera que nuestra mano quede por debajo del codo para evitar que el agua circule hasta el codo. Y los dedos, la punta de los dedos hacia arriba, siempre hacia arriba, porque la parte más limpia de nuestras manos tiene que ser la punta de los dedos. Entonces el agua tiene que primero tocar los dedos, o sea, chorrear desde los dedos hasta las manos, hasta la muñeca. Eso, ahí producimos el arrastre, primero de la fricción, que despegamos la suciedad de nuestras manos, después el arrastre. Entonces, ahí pasamos al quinto paso. Y el sexto ya es, tomamos la toalla y nos secamos. Tomamos la toalla descartables, nos secamos siempre de la punta de los dedos hacia las manos. Punta de los dedos, interdigitales y mano y por último la muñeca. Con golpecito, no con fricción porque se rompe el papel. Una vez que terminamos de secar con la última toalla, nos disponemos a cerrar el grifo con la toalla para evitar que nuestras manos toquen la perilla que está contaminada, la perilla del grifo. Después descartamos en el recipiente de bolsa negra, en el recipiente de residuos comunes. Bueno, acá tenemos las toallas descartables, que es la que tenemos que usar. Hay varios tipos. Esta se parece que es una linda pileta, grande, pero podemos encontrar piletas más chicas también. Bueno, hay como algunos estudios muestran que hay poca adherencia al lavado de manos, ¿sí? Debería ser el 100%. Y alguna de las excusas es porque digamos, el lugar donde se lava las manos están distanciados de los pacientes. Entonces uno tiene que caminar mucho. Por eso se implementó más piletas, uno, y otro, el alcohol en gel. Entonces el porcentaje del lavado de manos, la adherencia al lavado de manos, según estos estudios, no superaba el 50%. La mayoría de los trabajadores de la salud
reconoce la importancia del lavado de manos, pero no lo practica. Entonces, si uno sabe la importancia del lavado de manos, tiene que higienizarse las manos. Algunos factores que van a influir en la aceptación del lavado de manos. Algunos estudios dicen que los médicos se lavan menos que las enfermeras. Las enfermeras se lavan, o los enfermeros se lavan más. El sexo masculinos, los trabajadores de unidad de cuidados intensivos son los que más se lavan las manos, junto con la unidad de cuidados intensivos, ya sea pediátrico o neonatal. A veces el uso de camisolinos o guantes también, digamos, no, como que le aleja un poco del lavado de manos. Cuando se realiza actividad de alto riesgo de infección cruzada, es importante el lavado de manos. O sea, uno tiene que adherirse al lavado de manos. A veces ponen excusa, por ejemplo, la falta de tiempo o el uso de productos que producen sequedad en la piel. Sí, puede ser, pero para eso uno tiene que tener una crema. O sea, es muy importante el lavado de manos, pero también es importante la salud de la piel de nuestras manos. El número de piletas que es escaso, las piletas están mal ubicadas, hay disrupción en la presencia de jabón o de toalla, o sea, uno se quiere lavar la mano, pero no hay jabón, no hay toallas porque no reponen. Un tiempo insuficiente, no tienen poco tiempo, argumentan algunos. Hay una disminución o aumento exagerado del personal. El paciente tiene otras prioridades. Muchas veces el lavado de manos interfiere en la relación paciente-personal de salud. Estas son excusas que ponen algunos, pero no. Ninguna excusa es válida para evitar el lavado de manos. Sí o sí se tienen que lavar las manos, independientemente de si es enfermero, médico, kinesiólogo. Algunos argumentan que existe un riesgo muy bajo de adquirir y transmitir infecciones a partir de los pacientes. Eso es mentira, la total mentira. Bueno, algunos estudios recabaron estos datos. También el uso de guantes. Algunos creen que el hecho de que use guantes no es necesario lavarse las manos. Sí es necesario. Hay veces que hay inexistencia de programas o recomendaciones escritas. Por ahí falta cartelería, puede que haya en algunos lugares. En la mayoría de los hospitales que yo conozco existe la cartelería, y también hay programas de lavado de manos. Algunos no piensan ni se internaliza de la importancia del lavado de manos. También puede suceder, esto cada vez menos son. Hay una existencia de un rol modelo por parte de los superiores, o sea, si mi jefe no se lava las manos, yo no me voy a lavar las manos. Entonces, desde el director hacia abajo se tienen que lavar las manos. Bueno, ¿cuáles son las estrategias para aumentar la adherencia al lavado de manos? Entonces, tiene que ser multidisciplinarias, el director, el médico jefe, o sea, todos los jefes se tienen que lavar las manos para así demostrar la importancia del lavado de manos, y de esa manera contagiar a los enfermeros, también importante a los familiares de los pacientes y a los pacientes, el hecho que se adhiera al lavado de manos.
importante las maestras también cuando se lavan las manos, porque los alumnos observan y a veces son una guía muy importante para que se adhieran al lavado de manos. Muchas veces los alumnos vienen de la escuela a la casa y le recriminan a su hermano, padre, a mamá o papá porque no se lavaron las manos, porque aprenden en la escuela. Por supuesto, no podemos estar detrás obligándole al lavado de manos, ¿no es cierto? De esta manera no, sino mostrando nosotros mismos, mostrando el lavado de manos para que las demás personas se adhieran. Y acá vemos los 5 momentos del lavado de manos. Hay otros, pero estos son los momentos muy importantes, que es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. El entorno del paciente sería la cama, mesita de luz, ropa de cama, todo, portazueros. Aunque parezca extraño, denunciar que el primer requerimiento de un hospital sea no producir daño a los enfermos. Eso decía Florence Nightingale. El primer y principal principio del control de infecciones destinado a evitar las infecciones hospitalarias es el lavado de manos. Todo se comienza con el lavado de manos y la importancia que tiene el lavado de manos para evitar la diseminación de microorganismos. Por supuesto que es un trabajo arduo, aumentar el porcentaje del lavado de manos en el personal y nosotros siempre tenemos que mostrar que nos lavamos las manos y la importancia del lavado de manos. Para que los demás sigan. Por ejemplo, si nosotros somos jefes, ¿sí? Los jefes cuando se lavan las manos es muy importante, porque si no se lavan las manos los jefes, ¿qué podemos esperar de los demás enfermeros?